Arratsaldeon. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy, a ver, os tengo que comentar una cosa. Seguramente, quizás, bueno, me imagino que vosotros veréis también desde donde estáis entrando, ¿no? De cómo el chat de la cámara en directo que hemos estado participando hasta ahora, pues no funciona. Entonces, bueno, no funciona, ha caído, creo. No me preguntáis por qué, ni cosas así, pues igual quizás nos lo puede comentar Vicente, pero según me ha comentado parece que ha caído el chat que utilizamos, por lo que no nos vamos a poder comunicar desde ese chat, pero todavía sigue en marcha el chat desde el YouTube, que hay otro chat, por lo que si queréis hacer comentarios y demás, como algunos que os estáis acercando ya al chat de YouTube, pues bueno, pues podemos comunicarnos desde aquí. Y por supuesto, bonjour Bruselas, bonjour Domani, y bueno, Felipe, aquí, Violeta, Pep, buena tarde, Beatriz. Bueno, pues hoy por mucho que le pinchéis al F5, creo que va a ser imposible, bueno, no sé si imposible, ¿no? Pero por lo menos contactar desde el chat, desde el directo, desde nuestra página. O sea que veo que aquí poco a poco Iñaki desde Ermua, bueno, bastante gente ya desde Madrid también, y me imagino que todos los demás también, aunque no podáis poneros en contacto, pues que seguiréis en el directo, que hoy 13 de mayo también seguimos desde aquí, desde el Urdaibai Center. Este lugar, una tarde súper tranquila, pero con bastante actualidad, ya vamos a ir comentando. Y como siempre os comento, bueno, Arratsaldeon Danori, buenas tardes, buenas tardes a Coruña, ya el galego, catalá, castellano, euskera e inglés, pues se nos va mezclando, ¿no? Aupa Doñana, Laura también. Y bueno, lo que comenta Vicente, pues que bueno, pues podemos charlar, que es lo importante, ¿no? Y pues hoy yo sí que voy a poder compartir fotos de actualidad con vosotros y vosotras, pero vosotros creo que no creo que podáis subir. Ya, es verdad, hoy la gente, para mí vais a ser un poco diferentes, ¿no? Porque los nombres que usáis son distintos. Y Aupa Badajoz, Aupa Asturias. También sé que nos están siguiendo desde Cáceres, desde Allariz, por supuesto. Desde aquí, desde Gautiriz, Arteaga, desde todo Vizcaya, desde cerca también, desde aquí, desde lo que es la reserva de la biosfera de Urdaibai, desde Guernica, Bermeo, Ayanguis, Foru, un montón, desde Arganda. Hoy tenemos un día bastante, en comunicaciones, bastante pocho. Nos comentan aquí también que la cámara del comedor está en negro. Bueno, espero que no se nos ponga esta en negro hoy. Es verdad, Violeta, joder. Vale, pues venga, intento yo meter fotos de lo que vayamos hablando en este material gráfico que también que tenemos, ¿no? Aquí, que durante años pues hemos ido juntando, ¿no? Arratsaldeon Iruña y Arratsaldeon Alberto, que no sé si eres el Alberto de Londres, porque claro, este chat lo usamos
Lo usamos, bueno, yo suelo mirarlo, pero lo usamos bastante poco. Y hoy, pues bueno, sin más, vamos a empezar ahora mismo con la retransmisión de hoy, que hay un montón de cosas chulas también para contar. Sí, hoy mira, hoy voy a darle fuego a todo el material gráfico que tenemos. Tenemos vídeos, tenemos un poco de todo, ¿eh? Algunas cosas las hemos visto, pero... Y bueno, y hoy, este día también, nublado, que últimamente llevamos toda la semana, pues debajo de esta nube, ¿no? Debajo de esta nube, que me imagino que sean unos stratocúmulos stratiformis, opacus, que de vez en cuando, pues, les gusta echar. ¡Aupa, Alberto! El de London. Good evening. O good afternoon. No sé, siempre suelo tener la duda, ¿no? Si ahora sería el evening o el afternoon. Y Felipe, vete preparando las fotos, aunque sea para mañana, a ver si se pone en marcha el otro chat. ¿Veis? Esta tarde gris. Pero que no está lloviendo. Y nos vamos a acercar también, ¿por qué no? Siempre andamos en la marisma, de vez en cuando también es bueno acercarnos hasta estas colinas, hasta estos montes que tenemos cerca, porque hoy ha sido día de rapaces también. Bueno, ha habido un poco de todo, pero hemos podido ver algunas rapaces. Uy, estos teléfonos que justo suenan creyendo que teníamos apagados, o sea que... Buenas tardes también hasta Zamora, Esparreguera, Folgueroles, hasta un montón de sitios. Que hoy tampoco veo quiénes sois, y eso es una pena. Nos estamos acercando aquí a los montes que tenemos cerca. A ver si vemos algo distinto. Aupa Alberto también. Buenas tardes. Ahí es afternoon. Aquí es evening. Oh, perfecto. Aupa Gijón. ¿Ves? Es que sé que hay varios Albertos que nos siguen. Y tenemos desde Gijón hasta London. Aupa Madrid, Barcelona. Qué bueno. Cantabria ere. Arratsaldeon. Desde un montón de sitios que nos seguís, pero bueno, este chat también funciona y dentro de poco quizás se nos vaya a unir también. Se nos vaya a unir Raimundo desde Chile, que también lo tenemos aquí en el chat. Es increíble, pero es súper distinto este chat. Es diferente. Pero bueno, primero os quiero enseñar una cosita que he visto justo 2 segundos antes de sentarme aquí delante vuestro, que hemos estado viendo estos días, pues cómo están por aquí. Eso es, Pilar. Caixo Madrid. Aupa Leioa. Evening or night. Perfecto, Alberto. Ojo, es una cosa que siempre me va a costar. Y bueno, pues estos días os hemos estado enseñando, pues cómo está Chistu aquí entre nosotros, que creo que también está hoy aquí. Aunque hoy... Aquí está, míralo. Y bueno, esto viene porque os voy a enseñar otra cosa, ¿no? Cómo está Chistu entre nosotros. Ana de Silbón.
hace chistularía, la subión, creo que era en galego, y el anexionado, el Widgeon, en inglés, uno de los machos, como también estaba una cerceta, y también hemos podido ver también estos días un macho de Ana de Friso, de una de Grisette. Entre nosotros, pues hoy, mirad lo que ha aparecido, que ese macho súper raro. Hace tiempo que no lo habíamos visto por aquí. Y toma. Otro macho solitario en la punta del islote. Aupa al Hospitalet. Que creo que vosotros, Bárbara, eres del Hospitalet de Llobregat. Pues aquí podéis ver este pato. Venga, a ver. ¿Cuál os parece que es? Es uno de los machos también que ya nos faltaba por ver aquí. El ané cullerot. El pato cullerete me pone aquí, a gente. El pato cuchara. Ate mocosa bala. Un macho de pato cuchara que hoy nos ha aparecido aquí. O sea, la laguna de los machos solteros. O sea, no sé, pero últimamente uno de cada uno. Una cerceta macho, una Ana de Friso macho, un Ana de Silbón macho, el pobre Roy, un precioso cuchara, sí señor. Arrachaldeón, Terrassa, Albacete. Bueno, ya nos vamos juntando aquí un montón de gente. Hombre, y por supuesto, los de Madrid también pueden vivir en cualquier lugar, en el Hospitalet, en Bilbao, en cualquier lugar, ¿por qué no? Sí, señor, un pato cuchara que hace un par de semanitas que ya no los veíamos. Bueno, un par de semanitas no, casi un mes que no los veíamos y hoy de repente, pues bueno, empiezan a aparecer alguno. Veis que mientras dura la primavera las cosas pasan, pero vamos, sí, es muy curioso lo de los solteros, no sé, siempre ha existido, vacaciones de solteros. Sí, pues a ver si se han jubilado. No sé, igual se van a quedar aquí. La cerceta, y el Ana de Friso, y la focha coja. Aquí ya estamos conociendo a los pájaros poco a poco, cada uno, pero personalmente. Bueno, personalmente no. Pájaramente, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que bueno, que es gracioso, ¿no? Porque aquí siempre ha existido... Bueno, ay, mamá, esta focha que está totalmente enfadada, no sé. No les ha dejado a nadie. Mira, está en una... Uf, hoy sí, esta está bastante enfadada. Que creo que no le hace ni una gracia que... ¡Opa Santurci! Arrachaldeón, José. Seguramente serán rezagados que llegan tarde. O algunos que han llegado muy pronto, pero no han encontrado pareja. De Rodríguez. Puede ser Rosa María, porque ahora mismo se supone que muchos de los patos todavía están ahora incubando. Sí, bastante chatarrería. Además, ahora últimamente parece bastante chatarrería porque mira, todos los anaves reales están ahora mismo cambiando el plumaje hacia plumaje en eclipse, y como podéis ver están todos los islotes que parece que
ha pasado algo, que alguien les ha echado un tiro, está todo lleno de plumas, pero veis cómo poco a poco estos Ana de Reales ya están cambiando esos tonos marrones, más parecidos a las hembras que de los colores que tenían ahora. Hay de todo un poco, podéis ver estos ya que están cambiando al plumaje de eclipse, que luego vamos a alucinar cuando cambien. Como todavía estos machos que todavía no han cambiado. Jo, pues aquí, Alberto, no hace frío, hace 17 grados. Eso sí, hay una humedad terrible. Hoy he mirado y había unos 85% de humedad relativa. Ha estado cayendo una fina lluvia, un sirimiri, que tampoco era sirimiri, hoy a la mañana. Pero bueno, poco a poco, mira, también se van acercando como al chat del YouTube, pues las aves, ¿no? Como esta Grey Heron, esta garza real, la garza cincenta o el Bernal pescaire, Lerchun auskara, edo Coarza auskara, que ahora no sé yo si no se le va a cambiar el nombre en euskera. Uy, esta está enfadada, algo está pasando por encima. Ah, mira, es la... la gaviota también hoy está enfadada. Jesús, entre las fochas, las gaviotas. Es curioso. Creo que se acerca otra vez. Estoy viendo ahí el reflejo en el agua. Ah, no, pero se aleja. Y bueno, y hoy, ¿cómo podemos estar escuchando también todo el fondo de micrófono? Aupa Guecho. Mira, nos pregunta Alberto desde Guecho, a ver, joder, un tercer Alberto, creo. A ver si la lavandera es como un gorrión con pecho blanco. Sí, y os voy a enseñar ahora porque hoy he sacado bastantes fotos de actualidad. Yo normalmente suelo coger la cámara, me voy a casa y pues en el camino y pues todo lo que esté pasando pues voy sacando, ¿no? Y hoy tenemos unas cosas chulas, sí, las que he sacado yo, pero también mis compañeros de trabajo y también gente que me envía fotos. A ver, sí, bueno, no sé, Pachi, pero creo que hoy no está funcionando el chat del directo, por lo que nos estamos metiendo por el chat de YouTube. Entonces no sé si tienes que meterte por el canal de YouTube o... Eso, Vicente nos contestará. A ver. Aupa Albertos, joder que sí. Mira, y hablando de Albertos, yo me acuerdo que nuestro patrón, yo soy biólogo, y nuestro patrón era San Alberto, que me acuerdo que cuando estábamos en la universidad solíamos celebrarlo. Buah, increíble, no me acuerdo cuándo era, creo que era septiembre, no, octubre o noviembre, o San Alberto. No sé si era de algo de los científicos o de los biólogos, pero creo que era de los biólogos. Era cuando celebraba. Pero hoy que estamos bastantes Albertos. Y bueno, lo que estaba diciendo, que
Bueno, y seguimos siendo jóvenes, Lola. Y vaya mambo teníamos en aquellas épocas, por lo menos aquí, se celebraban unas fiestas en el campus de Leioa increíbles. Si no era la de biología, era la de medicina. Si no era la de bellas artes, que eran todos un poco seguiditos, ¿eh? Se corta. Ay, ama. Pues aquí creo que el internet está funcionando bien ahora. Espera, voy a intentar quitar algunas cosillas que tengo que pueden estar interfiriendo un poco, pero en principio ahora creo que funciona bastante bien. No sé. Aupa, Alberto, que tienes vacaciones. Celébralo, celébralo. Y bueno, lo que estaba diciendo, joder, si no se me va la olla. Hoy, al mediodía, la bandera blanca, que nos preguntaba Alberto de Guecho. Si es parecido a un gorrión, por supuesto. Es un pájaro pequeño que lo podemos ver en nuestros pueblos. Y aquí tenemos una. Esta es la que hoy... Uy, a ver si empieza a fallar otra vez el micrófono y empezamos aquí como los pitufos. Espero que no. Si no me avisáis, ¿eh? Si no me avisáis, porque yo, claro, solo me oigo a mí mismo. Yo a vosotros no os oigo. Y no me oigo mi voz. Pero bueno, lo que estábamos comentando. Esta lavandera blanca. Esta es una lavandera, Alberto. Esta es una white wagtail o pied wagtail en inglés. Bustanikara zuria euskeraz. Y en un momento cuando lo encuentre. Ondo entzuten da, eskerrik asko Violeta abisatzeagaitik. Una cuereta blanca y la bandeira branca en galego. Esta preciosa ave que justo estaba en el tejado del caserío del vecino, como veis, con un montón de insectos. Un montón de insectos preparados para sus crías que estaban en el nido, cosa que tengo que investigar, porque no he sido capaz de ver dónde entra. White wagtail, cuereta blanca en catalán, y la bandera branca en galego, pero seguro que tiene otro nombre y a xente lo sabrá. Una preciosa lavandera blanca con, mirad todo el pico. Tengo otra foto que les he sacado más de cerca, de más cerca, en el que se ve, mira, se pueden casi identificar. Voy a poner en modo presentación, que casi se pueden identificar qué es lo que tenía. Y mira, tiene estos dípteros que parecen avispas pequeñas, ¿no? Pero que son dípteros, que tienen un analogismo terrible con las avispas. A ver si las lavanderas son insectívoras. Pues nosotros hemos visto comiendo insectos, y sobre todo ahora, además, la gran mayoría de aves buscan insectos porque necesitan proteínas para las crías, pero nuestras lavanderas también se suelen acercar al comedero. Comen pipas, restos de cacahuetes, la grasa y el sebo les encanta. O sea que en estos momentos yo diría que bastante insectívoras, ¿eh? En principio son insectívoras, sí.
Pajarito de las nieves. Es más, aquí también. Qué bueno. Ah, mira, y desde aquí, desde Urdaibai, un abrazo a todos los de Cádiz también, que sé que nos seguís y no nos escribís aquí, y sé que desde Chiclana de la Frontera ahora mismo estáis siguiéndonos. Porque lo sé. Y un abrazo muy grande hasta Chiclana. Y aquí tenemos un compañero que además es de allí, y sé que allí tiene unos paisanos que nos siguen todos los días. O sea que un abrazo y un beso. ¡Buah! Increíble. Pajarillo de las nieves. Aquí es... Mira, aquí sería algo parecido como... Sé que todos nos hemos quedado con el nombre del andarríos chico en galego, que es el bilurico bailón. Pues este pájaro aquí es Bustanícara suría. Bustanícara, que quiere decir... bueno, como que mueve la cola, ¿no? Como el bilurico bailón, que mueve la cola. Bustanícara, como que tiene un tembleque en la cola, quiere decir en euskera. También se le llama aquí en la zona de Urdaibai eperdícara, como culo bailón, diríamos. Aguzanieves también puede ser, Iñaki. Me suena a mí también, ¿eh? Mira. Vamos a hacer un trabajo etnográfico sobre estas aves. Pues esta ave que tenía el nido, pues no sé, cerca de este tejado, pero estaba cerca de casa, en la casa del vecino, en Abostei. Y fijaros qué cantidad de insectos está llevando en una de las... Bueno, tomas, iba a decir, pero en una de las veces que lleva comida al nido. Aupa Pozuelo de Alarcón también. Y Antoni, nos comentas también, a ver si tenemos noticias de la enfermedad de los páridos, de los carboneros, herrerillos aquí en Euskadi. Hasta ahora no hemos oído nada. Sí que hemos oído de la zona de Cataluña y demás, pero si no, no. Aquí todavía no hemos oído nada. Y esperemos no oírlo, claro. Uy. Fijaros qué cantidad de insectos, ¿eh? O sea, lo que en una temporada, cuántos miles de insectos pueden devorar estas preciosas aves, ¿eh? Bustanícara suría, eperdícara suría, lavandera blanca, aguzanieves, pajarito de las nieves. Bueno, white wagtail, cuereta blanca, lavandeira branca. Este precioso ave que lo podemos ver en nuestras ciudades, que un día os enseñaré más. Hoy mira, hoy como tengo que tirar de material gráfico, ya que hemos quedado, ya que Felipe no nos puede subir, qué pena, colilarga. Os voy a enseñar también en las lavanderas, que luego os enseñaré otra, pero estas lavanderas blancas, y en homenaje a Felipe, a Alberto London, aquí la lavandera blanca inglesa, la Yarrelli. ¡Aupa, gente! Un abrazo hasta Llariz. Jo, te echábamos en falta en este nuevo chat. Bueno, nuevo chat, en este chat. Y mai, zuri ere, Donostiatik etorri ikusten zaituzte. Esta lavandera blanca enlutada, que se le llama a la lavandera blanca inglesa, la subespecie Yarrelli, que fijaros aquí qué diferente es, prácticamente
negra sobre el dorso. The White Wagtail, la inglesa, que por aquí solo pasa en migración. Ahora ya ya han pasado todas. En febrero y así es bastante común poder verla en nuestras calles. En Guernica mismo, delante de un supermercado que está allí, muy común aquí, el Eroski, ahí la podemos ver todos los años, ¿eh? Sí, yo también echo de menos el otro chat, el de YouTube. Ay, no sé, no me hace mucho chiste, ¿eh? Vicente, es verdad. Y aquí, la inglesa y la que tenemos aquí. La que cría en el centro de Europa, en la península, la lavandera blanca. Mirad qué diferencia, ¿eh? Esta y esta. Hoy, mira, vamos de lavanderas, hemos empezado. Pero vamos a seguir con lavanderas también, antes de que se termine la emisión. Pero primero vamos a seguir con el recorrido, que ahora que, bueno, ha llegado la garza. Aquí podemos ver a todos los ánades reales junto a Chistu, este ánade de Silbón, que sigue entre nosotros. Jo, sentitzen dugu, baina bai egia. Aupa mai, bai Donostitik. Bueno, esta otra cuereta blanca enlutada en catalán, sí, sí, sí. Esta garceta común, el Martinet Blanc en catalán, Little Egret, preciosas que están saliendo todos estos días. Arratsaldeon, Tin Mayweather. ¿Veis cómo con el viento se le mueve esa pluma que ahora en época nupcial suele aparecer ahí en el cogote? Está bastante gracioso. Antes había unos... Bueno, antes, ahora también, me imagino que habrá, ¿no? De Mortadela y Filemón. Y Filemón tenía también, no sé si 1 o 2 pelos, o 3, en una calva. Pues mira, parece así como Filemón, ¿no? Con ese pelo. Y aquí al fondo se escucha, bueno, desde las fochas a los ruiseñores bastardos, a las cetias, no ruiseñores. Aupa Bilbo eren, jo, hoy llevamos también, si no es el internet, se cae el chat, si no es el chat, es un sin vivir, es un sin vivir. Sí, Pachi, esta la tenemos aquí todo el año. La lavandera blanca, ¿eh? Aquí esta focha alimentándose también en el agua, que está capturando algo o está comiendo cositas que están en la superficie del agua. Muchas veces estos días suelen emerger un montón de insectos en el agua y ya suelen andar cogiendo. Y como os decía ayer, mirad, cómo se ve el resto que ha dejado de el agua, todos estos palitos, todas estas ramas, y de lo que ha subido el agua estos días de fuertes lluvias, de tormentas. Más de 10 centímetros que ha podido coger la laguna de Orueta. Vamos a seguir y luego sigo contando cositas de la actualidad de hoy. Aquí estas fochas que últimamente, como dijimos ayer, no le vemos a la focha coja, no sé si para bien o para mal, porque quizás se haya curado o quizás se la han comido también. Señoritas, eso sí tengo también oído. Señoritas, las lavanderas blancas. Y mira, una cosa curiosa que me pasó, que una persona hace años,
pero bueno, tampoco tantos. Me juraba y perjuraba que las lavanderas blancas, las señoritas, las lavandeiras, las cueretas blancas eran, ya os he dicho alguna vez, crías de gaviota. Y le decía que no. Mira, 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 aquí le hemos encontrado escondido al otro soltero que nos faltaba. Bueno, no sé si soltero o Rodríguez, como me habéis dicho. A esta cerceta macho, que está ahí escondida entre la vegetación, entre esos carex. Joder, un vídeo de águila real cazando zorro. Aquí yo hoy lo más que he podido ver han sido rapaces, y varias. Desde Milano, negro, buitres, busardos, una calzada también, solo que no he podido sacarle foto. Y a un conocido nuestro, que enseguida os voy a enseñar. Hemos podido ver a Roy, al águila pescadora, que ha aparecido hoy a la mañana. Solo que hoy a la mañana, cuando he enfocado sobre las 9:30, no, 9, por ahí, no había mucha gente viendo el directo. Pero ahí ha aparecido Roy delante nuestro. Vamos a seguir. Hombre, Melanie, a ver, esta semana, mañana es jueves. Sí, mañana jueves. No sé cómo lo tendremos, pero sí que nos tenemos que meter esta o la siguiente a desbrozar, porque fijaros, con todo el trabajo que están haciendo estas maravillosas ovejas, dentro de poco ya ni se les va a ver. Entre el carrizo, entre los juncos. O sea que, mira, 3 semanas, sin desbrozar. Mira, 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 otro de los... Joder, es increíble. Otro de los machos. Aquí está. En lana de friso y parra atea, paseando tranquilamente en el agua dulce. Creo que ya los hemos visto todos. Nos faltaría un ana de rabudo. Pero eso ya sí que no los vemos. Creo que la imagen de Roy ha sido a las 9 y algo, pero no me acuerdo. Sí, 9:05, 9:10, por ahí, no sé. Que ha sido hoy uno de nuestros compañeros de aquí de trabajo que estaba haciendo los censos. Nos ha llamado diciendo que había un águila pescadora con un pescado y al lado otra que parecía que llevaba unas ramas en las patas. Y ¡buah! Nos hemos emocionado. ¡Opa, Joana! Hoy desde el YouTube. Se me hace súper raro veros así, con estos nombres tan distintos. Pues lo que decía, hoy Roy nos ha aparecido. Y bueno, si no lo podéis ver a las 9 y algo, que ha sido así una cosa borrosa, lo que he podido enseñar, os voy a enseñar dónde ha estado. Nos vamos a acercar. Chum. Hombre, que se pasean. A ver si encuentro. Ahora tengo que mirar hacia el nido. Aquí, un poco más a la derecha. Siguen su búsqueda, pero es que hoy otra vez ha estado con alguien. No sabemos el sexo, pero creemos que ha sido una hembra que ha estado con Roy hoy a la mañana. A ver si encuentro el nido ahora. Un nido artificial que colocamos.
Bueno, es una pena que no estemos en el otro chat también, pero deciros que desde aquí también nos podemos hablar perfectamente. Lo que pasa es que lo de las fotos es una pena, y el que es mucha pena. A ver, porque yo os puedo enseñar, pero no es lo mismo que luego esas fotos que se vean en el chat las podáis bajar, las podáis compartir. Ahora no voy a encontrar el nido, creo que era aquí. Sí, mira, en este nido que veis aquí ha estado hoy Roy. Y os voy a enseñar la foto porque si no, a ver, ¿dónde ha sido? Sí, mira, os voy a enseñar además cómo cuando nos ha avisado nos hemos movido a un lugar que es una preciosidad, una gozada. Esta sí que es bucólico pastoril. Enseguida os enseño. Mira, primero os voy a enseñar este nido que veis aquí, ¿no? Pero también os voy a enseñar este paisaje de marisma que veis aquí, que yo siempre he dicho que el mar no lo vemos por nada, pues porque tenemos este monte delante, ¿no? Esta colina de aquí. Mira, ahora se escucha al carnicero. ¿Lo escucháis? Cric, cric, crac, 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 cric, 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 crac, crac. Y bueno, lo que decía, que veis que este monte de aquí delante nos quita la visión del mar directa, ¿no? Mira, el ruiseñor bastardo, el carnicero común, que ahí estaban pitando. Pues bueno, pues hoy a la mañana nos han avisado uno de nuestros compañeros de que 2 águilas pescadoras se dirigían hacia aquí. Han pasado de aquí y se han dirigido hacia el sur, hacia Cortezubi, y nos hemos acercado hacia allí a ver si veíamos que paraban o no. Y os voy a enseñar, ya que una de llegar allí pues hemos sacado una foto de esa marisma que se ve desde allí, que es esta. ¿Veis? Esta zona de Cortezubi, de Enderique, que también tienen ovejas lachas como nosotros, chulísimas, chulísimas. Y este es el paisaje que desde ese lugar... Ah, mira, y aquí se ve la pasarela que os hemos hablado más de una vez, que llega hasta el Berg Center desde Guernica. Luego os enseñaré. Y aquí está la marisma, que nosotros la vemos desde otra perspectiva, desde detrás de este monte que está aquí. Nosotros estamos justo detrás de este pinar. Aquí veis... Uy, que se me ha ido casi todo. Aquí veis el molino, que muchas veces os enseño desde otra perspectiva, desde aquí. Y nos hemos acercado hacia allí porque desde aquí hay unas vistas increíbles de esta marisma. Y no solo de la marisma, de esta marisma interior. Esta vista es nueva, hombre, por supuesto que es nueva. Pero esto es una foto, ¿eh? Esto lo he metido ahí ahora, ¿eh? Y aquí se ve el meandro interior, que es esta ría que se ve aquí, con todas estas llanuras de juncales y bueno, y más cosas, que este arbustillo verde clarito que se ve, todo eso es Baccharis, esa planta invasora. Pero lo mejor es que desde aquí se puede ver la costa. Y aquí vemos Mundaka al fondo. Mundaka, la iglesia de Mundaka, y a la derecha la ermita de Santa Catalina, la isla de Sant'Indere, San Antonio. O sea, una vista totalmente distinta. El corte de la ría, que es este canal que veis, bueno, aquí no se ve, ¿no? Pero este arbolado que se ve todo recto. Aquí a ver si se meten animales a pacer. Yo aquí metería Okoñix, que son esos caballos que andan también en zonas húmedas y marjales y marismas,
o si no, búfalos, porque si no, ¡puf! Esto está todo lleno de canales, hay todo agua, agua salobre. Los únicos animales, mira, estos son los carrizales con todos los canales que hay. Y esto todo que veis aquí es la planta invasora que os decía, el Baccharis salimifolia, que se está expandiendo otra vez por todos los carrizales y juncales de una manera exponencial. Pues ¿por qué os enseñaba esta foto? Pues porque por aquí hay también este eucalipto seco, un solo eucalipto seco, que creíamos que el águila pescadora podría estar ahí, pero no, ahí no estaba. Nos hemos acercado un poco más con la cámara y aquí veis este nido que os lo he enseñado ahora, y en este nido hemos podido ver esta silueta a lo lejos. Es una vista desde ahí, desde los caseríos que hay, luego os enseño. Brutal, brutal. Desde Enderique. Y ahí estaba nuestro amigo Roy. Aquí lo tenéis, en ese nido, súper lejos, la foto sacada, que no hemos visto a la hembra. Pero bueno, creemos que este era Roy y su compañero o compañera, que tampoco sabemos. No lo hemos podido ver. Y bueno, intuimos que es Roy porque vosotros creerme. Aquí cuando se ha levantado se le atisba, o sea, no se va a ver las letras, pero veis que hay en la pata izquierda, que ahora nosotros vemos derecha, hay una cosa amarilla que puede ser la anilla de Roy. En pata izquierda, vosotros creerme. Esa cosa amarillenta que se ve debe ser la anilla de Roy, pero que estaba a 600 metros de lejos, Pero bueno, pero vamos a enseñar también todo ese terreno era de cultivo, sí, Antoni. Todo este terreno que se ve aquí era terreno ganado al mar de polders, ahora naturalizado, pero con ese problema de este Baccharis, este dichoso Baccharis, que es el que veis aquí en imágenes, ese arbusto clarito, de verde clarito. La anilla N3, aquí tenéis. Esta una foto de archivo, de Roy. Mirad qué guapo es y que cachis la porra. ¿No veis que no es guapo? Es precioso. Es precioso este águila pescadora, nacida el 2013 y que año tras año nos viene. Y esta foto sacada en esa cámara trampa que teníamos. Y mira, os voy a enseñar el mismo día que salió a volar. Aquí dais N3, el primer vuelo de esta preciosa águila pescadora que durante 5 años ha venido. ¿Qué va? Roy es es una de las que ha llegado, pero aquí no, aquí habrán llegado cerca de una docena, 10 águilas pescadoras o así. Ahora no me acuerdo todas, pero algunas sí. Pero es que es guapísimo, es que no me digáis. Qué preciosidad. Yo no sé cómo nos liga un poco más. O por lo menos, bueno, oye, quizás le guste estos rollitos, ¿no? Igual no es de pareja fija, oye, vete a saber. Pero si no bonito y guapo, desde luego que es. Desde luego que es. Y luego, bueno, para ir pasando ya también a la retransmisión en euskera, desde este sitio donde podemos ver toda la zona, desde ese mismo sitio donde he sacado la foto hacia el otro lado está Forua, este pueblo también que es una gozada, donde están las ruinas romanas que se pueden visitar, que están aquí mismo, una zona donde antaño fue puerto, donde por este meandro que veis aquí, que ahora está la pasarela y el camino. Pues desde este meandro llegaban las barcazas y había un puerto aquí en Forua
un puerto bastante importante donde parece ser que cargaban mineral o traían hierro, o sea, traían mineral de hierro para las fraguas que había aquí. ¡Qué hojazos! ¿A que sí, Melanie? En vaya semanita, en Euskadi no se liga, está ese tópico. Estamos aquí. ¡Buah! ¡Buah! Y en esta otra zona también, fijaros, todo el Bácaris, este arbusto clarito que se está extendiendo entre... Hombre, ¿qué vamos a decir nosotros que para él somos como los padres y madres, ¿no? ¿Con qué ojitos le vemos, no? Mira, esta es la pasarela donde veis pasear a esta gente por toda esta zona, un lujo, ¿eh? O sea que cuando os acerquéis, esto lo tenemos que hacer, ¿eh? Y a ver si encuentro... Ah, sí. Y esta es la foto de los caseríos que os decía. Desde donde he sacado la foto, estos caseríos chulísimos. Desde donde se puede ver Mundaka, al fondo. Toda la ría y todo este paseo que queda en la zona de Cortezui. Chulísimo. Y bueno, para terminar ya, otra foto chulísima de este Milano negro que apareció en casa. En un poste que tenemos al lado de casa, donde ayer estaban las golondrinas, y me ha dado tiempo a sacar la foto. Precioso el Milano negro que se ha puesto en el poste. Este también no me digáis que no es bonito, ¿eh? Mira qué hojazos tiene. Distinto a Roy, pero sí, chulísimo. Y os voy a dejar con una foto. Bueno, no. Mañana os la enseño. Si no, no me da tiempo a hacer la vuelta en euskera. A ver, Lola, es que la ría de Villaviciosa es su... Bueno, parece un Urdaibai. Parece un Urdaibai en Asturias. Siempre hemos dicho que se parece un montón. Y tiene unas plumas chulísimas. Fijaros. A este sí, a este le van las mechas. Este otro es más sencillo, de blancos y negros. Pero tenemos algunas fotos también de águila pescadora que yo os enseñaré un día. Haremos un monográfico. Chulísimas. No me digáis que no es bonita el águila pescadora. Una ave de rapaz chulísima. Y bueno, y con esta foto bai mai hau gure etxean aterata, baina miru beltzarena, Y con esta foto vamos a pasar a la retransmisión en euskera, que si queréis podéis seguir, por supuesto. Iñaki, que tú también tienes esos vecinos, Ermuan ere badaude. Esos vecinos están también en Ermua. Y ahora os dejo con las imágenes del centro y seguimos la retransmisión en euskera. Y a los que no nos vayáis a seguir, pues fins demà, hasta luego, o hasta fins ara, hasta pronto. Y si no, hasta mañana, que nos veremos aquí otra vez a las 6 de la tarde. Y ya prepararemos alguna otra cosilla. Y los que queráis seguir, yo intentaré comentar todas las aves en euskera, castellano, inglés, galego y catalá. Y a poder ser también en Dutch. Pero, ya que nos siguen desde Holanda, bastante gente. Y así. Envergadura estupenda, Joana. 1,70 m. El águila pescadora puede llegar a tener. O sea que, toma. No me mareáis, que va. Y encantado de seguiros además en este chat de YouTube, que es una pena que no se puedan subir las fotos. Bueno, Iñaki, si te subes un poquito hacia Abeleche, bueno, de Abeleche ya no, ya un poco hacia Ontzama, o hacia Verano, o sí, por la cantera para arriba, Artarray, hacia Guarbitza, hacia Eitza, aunque bueno, ahora hacia Eitza no vayáis, pero bueno, hacia Ureta,
a cualquier sitio que vayas por Ermua, va, ahí tienes de todo, Hay incluso algunas cosas diferentes de aquí. Y bueno, y a los demás, fins demà, ata mañana, eta nahi duzuenak gelditu, eta ontxe jarraituko dugu berriz ere. Ontxe arte! Eta opa barriro ere, hementxe jarraitzen dugu. Eta beitu, orantxe, ja, euskeraz hasiko gara, gauza guztiak ikusiko ditugu egingo dugu bueltatxoa, baina, ontxe gazteleraz hitz egiten egon gara, arrano arrantzaleak daukan egozabalerari buruz. Eta esan dugu, 1,60 m daukala. Que el águila pescadora tiene 1,70 m de envergadura que puede llegar a tener. Ba, begiratu, aurkitu dut argazki bat, duela urtetxoak dira, arrano arrantzale bat eraztundu genduenean, eta begiratu zelako egoa dauzkan, Hortxe, ikusten dituzue, gure eskuak, ikusten dituzue, eta zen nolako ego zabalera, eta behitu zelako atzaparrak, eta zelakoak, Haupa Joana, ikusten duzu ez da, zelakoak. Eta hemen mikrofonoaren alboan orantxe jarri zaigu leskaria. Hemen. Arrano arrantzalea, justo esaten egon garena. Begiratu zelako ego zabalera. Ea aurkitzen dudan beste argazki bat. Erakusten diguna zelako tamainoa daukan hegazti polit honek. A ver. Sí, no, es impresionante. Azten. A ver, itxaron, Ze badauzkagu, hainbat hegazti eraztundu genituena, eta, eta itzela zan, segundotxo bat, ikusteko tamainua, A ber, segundo bat. A ber, ikusten dudan hemendik. Ez, hemen ez dut ikusten. Baina lasai, ontxe, erakutsiko dutzu edaz, Hau da, arrano arrantzale bat, ontxe erakutsiko dutzuet. Behitu ze polita dan, gaztetxo bat, hemen, eraztuntzeko harrapatu genuena, ikusten duzu hemen, gure eskua, eta behitu zelako elegantea dan, Da, niretzako dagoenik hegaztirik elegantenetarikoa, Behitu,
politxe benetan, eske justo arranoari buruz egon gara hitz egiten, eta tamainoa ikusteko, tamainoa ikusteko, ikusten dugun hemen, beste argazki batetan, horrela ez du ematen oso handia, baina segundo bat, a ver, hemen lagun batekin, baina ez da ondo ikusten, argazkiak begiratzen dago, a ver, ikusten dudan, hemen ez da ondo ikusten, behitu, tamainoa ikusteko, hementxe, behitu, zelako tamainoa daukan arrano arrantzaleak, hemen gure eskuetan, ez du nahi lagunaren argazkia erakutsi, baina gure eskua eta arrano arrantzalea askatzeko prest. Hortxe. Elegantea, Sí, hay que tener cuidado, azten. Bai, metroarekin neurtzen dire egalak. Aber daukagun hemen, holan irudidenen bat, nola neurtzen ditugun. Segundo bat, ontsi ikusiko dugu. Eitu, erakutsiko dizuet irudi bat nola jartzen diogun hankan, a ber, segundo bat, ikusten dugun ondo, bai, nola erastuntzen dugun, segundo bat, eta nola neurtzen ditugun hankak, a ber, segundo bat, ez dut nahi jendearen irudiak erakutsi. Bitu, hemen ikusten duzu, nola neurtzen dugun arrano arrantzalea, hasi punta batetik metro eta 70 sentimetro, beste puntara, metro normal batekin ikusi, baita ere, zenolako atzaparrak dauzkien, zelako atzaparrak dauzkaten, eta behitu zelako erpeak arrainak harrapatzeko, baina ikusita daukat ere nahi gabe pertsona bateri oratu zion bat kastetxo batek, eta hau azalean eta okelan sartzen bazaizu, tela marinera. Bai, oso mingarria noski, erakutsiko dutzu beste bihar behitu badakit zer erakutsiko dudan ere, ze badakit gustatzen zaigula. A ber, behitu, hemen neurriak hartzeko orduan, arrano arrantzaleak eta erastuntzen ditugunean, gaur gainera, behitu, gaur zelan txat honetan ezin ditugun argazkiak igo, nik erakutsiko ditut argazkiak. Hemen ikusten dira neurriak hartzeko eta argazkiak ateratzeko lumeri, eta zelako handia dan, eskuekin konparatzen baldin baduzue, bustana, benetan hegazti polite, eta begia, begia itzela. Hori-horia. Ai, pentsatu dut. Hori-horia. Burua estalita batzutan bai, baina beste batzutan ez, bai. Baina hori bai, erpeak dira, benetan ikaragarri batzutan, baina kontu zeuki behar da, ez da broma. A ber, aurkitzen duan argazki bat, ez du nahi beste jende bat erakustea, ni agertzea, pues berdin zait, ez da? Baina
Baina beste jende bat, bada espada, ez. Eta nahi dut erakustia, a ber. Baitu, ni neu. A ber, itxaron. Bai, ni neu, gaztetxo nintzanean, eta ulean neukanian olan buruan da, hoxe. Hortxe ikusten duzue, Arrano arrantzalia, neure eskuetan, Urdaibai Berzenter aurrian. Begiratu zelako tamainoa dukan, Hau, askatzeko momentuan. Bai, mokoarekin ere, baina mokoarekin, baino, beti, nik uste dut harrapariekin kontu zeuki behar dela hankekin. Bai, haber beste olako irudi batetan ikusten dan zelako tamainoa daukan benetan. Txaron, a ber... Ez, tota horbitzen. Baina, hemen ikusiko duzu entxe. Segundo bat. Bueno, baina ez tota horbitzen. Baina, Arrano arrantzaleri buruz, Eta zenbat gauza ikusi leikesan, Hauxe, azkenengo argazkia esan duzu dana, ikusteko zelako tamainua daukan Arrano arrantzalia. Ni neu Arranoagaz. Eraztuntzeko egun batetan, Egia esan oso lasaiak dira Arrano arrantzaliak. Batzutan bai kontu zeukidar izaten da, ze Arrano arrantzaleak ere hegazti harrapari guztien moduan eta urduritu egin daitezke eta estresatu, eta horrek sarritan arazoak sortu alditu, batez ere arranoaren ongizatian. Beraz, kontu zeukitzeko dira, eta beti harin eraztundu behar dira, eta alden azkarren askatu. Honek, arranoak benetan eleganteak eta politek, Erakutsiko izkizuet ere holan gure lanetako beste batzuk ere, beste egun baten, edo beste momentu baten. Baina lehenengo, hasiko garaia, hurbiltzen gure padurara, ze gaur ere gauzatxoak ikusi ditugu. Egia esan marea behan dago, baina egunero lez beti zerbait dago, amen. Lertxuna euskara, eta lehengo gunean besoetan eukitzea Joanak esaten diguna zelako esperientzia, egia da, nik benetan gozatu egiten dut honetan gauzetan, baina haze esperientzia nahi izan zen 5 urtean jarraian, beraiekin kaiola horietan, jakin kutsa horietan, beraiek zaintzen, beraiek janaria ematen, beraiek ikusten nola hasten ziren, eta lan guzti horiek egiten lehenko gunean Roganek, gure lankideak azaldu zuen igandean ingeleraz, noski, azaldu zuen nola bizi izan zuen berak bolondrez moduan egindako egun horiek, eta azken finean sentitzen dituzu arranoak, zure, ez dut esango umeak ez da, baina zure seme alabak dirala. Azkenean ikusi egiten dituzu hasten, eta da esperientzia bat itzela, baina esperientzia itzela da edozein hegaztirekin lanean zaudenian, arranoak alde batetik. Baina baita ere, adibidez baitu hemen, lertxunak. Lertxunak ere zoragarria dira, txoritxikiak danak dira zoragarriak. Kontuz euki behar da, eta noski, batez ere kontuz, ez norberaren gaitik, Ez norberaren gaitik, ze azkenean, kontuz euki behar dugun lehenengo gauza da, hegaztiak
eskuartean ditugunean hegaztiaren ongizatea, ez gurea. Gurea geu izan behar gara espabilatuak guk minik esartzeko, baina bai hegaztiak behintzat minik hartu estezan. Eta aldienik eta gutxien sufritu desan edo estresatu daiten. Badaude hegazti batzuk iaia ikutu ere ezin dirala egin. Edo modu konkretu batzutan aldirala erabili. Eta kasu honetan berdin arranoekin, arranoak ezin dituzu ebili eskuetan nahi duzun bezala. Gainera, hegazti harrapari askotan asko estresatzen dira, arrano arrantzaleak adibidez, eta eskuartean erabilita eta estresatzen direnean arazo batzuk izate dituzte batzutan miopatiak, hau da, bihotzeko atakeak. Horrela esan da, estresa akumulatu egiten zaie eta azkenean pak! Batzutan gertatu dakieke, eta sarritan hegaztiak tratatzeko eta lehenengo lasaitu egin behar dira. Lasaitu metodoen bitartez, adibidez lasaigarriak emanez. Guk normalan ez dugu horrelakorik egin, baina arrano arrantzaleak eta zerbaitegaitik albaitarira eramaten direnean lasaitu egin behar dira, bai. Guk Iñaki orain arte, Iñaki galdetzen digu ermutik, ia egoetako marka jartzen dizkiegun, eta ez, guk orain arte ez dizkiegu jarri. Honek bai, erastunak bai. Egoetako marka jartzen dira, hainbat hegaztita, noin dala gutxi ere erakutsi nizuen, hor zingira mirotza, horrelako txartel moduko batzuekin, zaieri, putreeri jartzen zaizkie. Guk orain arte ez dugu hainbeste harrapari eta hegaztia handi erastuntzen, beraz ez, baina jartzen zaizkie, guk normalen erastunak. Eta hemen ikusten duzu entxe momentuan lertxuna euskara polita hau, Bernat Pescaire, Garza Zinzenta, Grey Heron, erdian Mallard, Labanco, Ana de Real, Basatea, eta hemen Camoncut, Demo Negro, Fotxa, ontxe jonda, eta hemen Martinet Blanc, Garzota, Branca, uste dudala, edo Garzota komu, galegos, eta Lertxuntxo txikia. Little Igret, bai. Eta menatzian moko zabalak eskutatuta. Oina mendi gutxira tokatuko zaigu berriz ere desbrosatzen etortzia, eta hau ere desbrosatu beharko dugu. Jarraituko dugu, ia bestelakorik ikusten dugun. Basate, orain, ja dituko diogu honi, basateen irla. Ikusten duzuen nola dagoen, ematen du hemen, lumatu egin dirala hegaztiak, eta egia da. Ze, azkenean lumatu egin dira, luma zarra kentzen ari dira, baseaziak, irla guztian lumaz beteta, eta basateak lumaz aldatzen, eklipse modu horretara. Ja, amendi gutxira kolore guztia joango zaizkie, eta denak marroiskak, askoz ere, apalagoak. Hemen hori bai, gure laguna, eguneroko laguna, txistu. Horrek, marka horiek mai printzipioz ez diote kalterik egiten. Ze guk ikusi ditugu hemen, ikusi ditugu zingira mirotzak, eta zingira mirotzoiek Ingalaterran erastunduta, marka horiek jarrita, eta lasai asko hurrengo urtean hementxe. Putreekin, saiekin ere, hainbeste urtetako putreak daude, horrelako markekin. Beraz, printzipioz ez diete kalterik egiten.
azken finean, guk ere gure gorputzean beti eramaten ditugu gauzak eskegitata, ez da? Batzuk esate dute, txoriko itauak, ez da, zelan erastunak eramaten da, bueno, azken finean guk ikerkuntzarako eta kontserbaziorako lan egiten dugu gauza horiekin, metodo horiekin. Baina fijatu zaitezte gure gorputzean ere, zenbat piercing alditugu jarri. Nork ez dauka erastunen bat? Bueno, nik erastunik ez daukat, baina erlojua bai, eskeita hemen, eskuturretik, egunero. Nik uste dut, edozein erastun baino sama handiagoarekin. Nork ez ditu eramaten horreke alboan eramaten diren riñonera horretakoak edo motxila bat. Eta, bueno, lasai asko ibiltzen gara, kaletik gora eta bera eta mendian gora eta bera. Hombre, noski, 40 kilotako motxila bat jartzen badigute, zail, edo zail samar ibiltzeko. Baina hegaztietan jartzen diren gailu guztiak, tramankulu guztiak, ontxerak utziko dutzu eta hemen arrano arrantzalearena, hau da, erastun bat, inoiz ezin dute hegaztiaren pixuaren 100% baino gehiago izan. Inoiz. Azken finean, erastun hau da guk erloju bat erabiltzea moduan. Bai, miruekin, Iñaki, erabiltzen dira horrelako marka alarroiek edo egoetako markak, bai. Eta, bueno, gero badaude beste marka batzuk eta jendea, badago jende asko, esaiola gustatzen, baina jarraipenak egiteko 25 eta 30 urtetako ahateak, basateak, ere ikusi ditugu, marka nasalekin. Buruan, Jesus, orain ezin dut hartu telefonoa joka. Eta markak, baina basateak, hementxe, narinen artean, mokoan dituzten zulotxo bien artean, horrelako marka batzuk sartuta. Jendea batzuk, esai gustatzen, desitxuratu egiten omen dituzte gaztiak, eta baina anatidetan eta antzarretan, ziznetan, barrantetan, asko erabiltzen dira, ez horrek. Idunekoak edo kollarrak jartze zaizkienak. Baina egia esan, guk ere eramaten dituguta. Nik neuk, onain momentuan, ez dauka belarritakorik, ez da erastunik ere. Baina pulserak eta holan zelan da, erloiua eta horrelakoak eramate ditut. A ber... Bai, behitu. Amen, gure beste esan dugun mutiltzarra edo solteroa edo bintzate edo Rodríguez, ez dakigu. Amen, ar bakarra, ahate mokosabala, aurrez aurre, eta igartze zaio bular zuri honengatik. Amen, basatia, ahate mokosabala. Duela aste batzuk ikusteko aukera izan duguna, baina aspalditik ikusi barik. Azken finean txistu, basateak pilo atarrak, mokosabala, ahate mokosabala, zertzeta harrak, txelako kuadrilla. Hemen lertxuntxoa. Lertxuntxo txikia. Martinet Blanc. Garzota Branca uste dela. Galegos. Little Libret. Singles everywhere. Bai, singles. Egia da. Azkenean, topiko horrek arrazoia izango duen. Gainera gaur, komentatu dizuet, Roy ere amentxe ikusi dugu, baina oraingoan bikotekide batekin. Ez da gigarra mea da zer izan da, baina
hauek ere singles, eta ubarroia, noski, ubarroia ere hortxe bakarrik. Ez dakit, ez nahi zurbildu, baina, abian egongo da. Hauek ere singles, baina hauek, nik uste dut, arbaten zain. Eta gaur bitu, gaur eskaini didate. Aritxo txiki bat dago, gazte bat, hemen gure etxean onduan, bakarrik, bai, single, eta hemen dauzkagu lau ardi politx, benetan politak. Eta agian, bueno, ez dakit, lortzen baldin badu tratu baitia, hemendik aurrera lau ardi eta aritxoa ikusiko ditugu. Eta ez dakit, bai batzuk eta bai bestea, posarren, seguruenik. Singles ere bai. Zelako urmela, singles. Kopeta zuriak ez. Lehen bazego nolako programa bat eta autobusak eta fletatzen herrietara. Zelako programak zidan. Hemen ere ez da, txori batzuk ekarri beharko ditugu igual. Hau ez, bitu, hemen ez dago singlesik. Hemen bikote polit bat, basateena, couple, hemen ez dago singlesik. Baina ikusten duzuen nola, inguru guztia dagoen lumaz beteta. Ematen du, hemen, masakre bat egon dala, baina ez. Dira, beraiek askatzen dituzten lumak. Mokozabalak oraintxe momentuan nik uste dut kanpoti dauzela, hemen bakari dauz bi mokozabal, besteak lagun guztiak suposatzen du kanpoan, gaur goizian hortxe egon dira 14 bat. Atzo 22 arte egon ziren, baina esperot danak ez joan izatia. Bikotia bai, eta hemen beste single bat. Belea. Crow. Corneja, gazteleraz, Cuervo, beste bat da, ikusten duzuen nola txitak ikusi ditugu gaur ere, batzuk holan ateño batzuk, baina ETV bian agertu gara. ETV bian Urdaibai berzenterra. Aiba, beitu. Ja sarritan leku askotan agertzen gara. Beitu ba. Bai, aprobetxatu paseotxo bat emateko. Aldo zuenak. Beitu nola hasidan belarra inguru honetan. Bai, egin dezatela publizitatea zeia, bagabiltza hor fibrarekin eta mugitzen da gauza. Beitu ze, basate polita, baina ja hasi zaizkio buruko lumak aldatzen, Cuervo, oso ondo, mai. Komentatuko didazu, oso errez irakurtzen den liburua da, El Cuervo. Oso errez, Eta, niretzako interesgarria benetan,
ber, erakusten dizuedan. Beitu, ontxe, a ber, posible dodan, erakustia amen. Segundo bat. Ediziones Iruela da, liburu bat, komentatu nizuen aspaldi. Ontxe, hauxe. Bat, bi eta hiru. Hortxe. Liburu hau, eta Moria Sachs da Estatu Batuetako idazle bat. Oso ona da, niretzako, eta egiten du berba egaztionek, ez bakarrik egaztionek, bai erroiak, bai beleak, bai mikek, bai korbido guztiek gizartean eta gure kulturan izan duten eraginari buruz hitz egiten dute. Hauxe da, Moria Sachsen El Cuervo. Ez da propaganda egitearren, baina oso errez irakurtzen da liburua eta jakiteko zelako simbolismoa izan duen egaztionek gizakiaren kulturan. Hasi prehistoriatik eta gaur egun arte. Nok ez ditu ezagutzen, bueno, Hitchcocketik hasi, Edgar Allan Poe, amen, El Cuervo. Ai, Basque Experience programan, bai, Adelarena uste osala. Adela hurbildu zitzaigun, jente majua, benetan. Hurbildu zitzaigun Urdaibai Bersenterrera, eta benetan ze jente jatorra. Amendik ez dakit entzuten egongo da, baina bezarka da hundi bat. Basque Experience. Bai. Azken finean, ona ere, sarritan telebista eta hurbiltzen da, ze irudiak atarratzeko eta bai, egia esan leku paregabia da. Zelako biztak dauden hemendik. Eta horrelako gaztiak ikustia bakarrik, bueno, beitu hemen, kopeta zuria, horrelako detaliarekin ikustea, zaila izaten da, Horbileko gara, beitu, hortxe bere, hanka berezi horiekin, lumajea beti aldanik eta ondoen izaten. Zaintzen, noski, azken finean, beraien kanpoko jantzia da. Bitu nola, orrasten dituzten, olioa ematen diote, pasada bat joana bai, gozada bat. Ikustia, nola lumak banan orrasten dituzten, Batzuk mokoarekin, beste batzuk ikusita izan genuen, lertxunek eta alata guzti, inoiz ez naiz nekatzen, erakusten, nola lertxunek daukaten orrazia, hanketan, bueno, hanketan ez, atzaparretan, erpeetan, aber lertxuna jarraitzen duen hor, eta ikusten dugun, segundotxo bat, bueltatuko gara, ardiak badoaz, Mokosabalen uartean lehen, Irlan, lertxuna gonda, ontxe de bai, eta behitu, orain, ontxe hasi dira, lertxuna, ontxe, uste dut, behitu, ontxe, lertxuntxoak, lertxuna hemen bere leku hartzen. Baina, bueno, ambientea, hasi da. Hemen ikusten duzue, lertxuna euskara, bai, aldatzen dituzten lumak egazti guztiek, baina hemen lertxuna euskara, orain mokoarekin lumak eta atontzen. Baina, lertxuna euskarek eta lertxunek badaukate beste gailu bat, orrazi bat. Eta orrazi hori daukate hanketako erpeetan, atzaskaletan. Daukate orrazi bat, eta ontsi ikusiko duzue lertxunaren orrazia. Behin baino gehiagotan erakutsi dut, baina uste dut ikustekoa dela, Beitu, lertxunaren erpean, hankan zelako orrazia daukaten,
Baitu. Hemen. Lertxun auskara baten orrazia. Lumak ondo orrasteko, Lertxun euskararena, Las plumas son mágicas, totalmente mágicas. Oilu gaitesan. Joan da. Esamen dago, jarraitzen du. Hegaztiek ordu pilo bat egite dituzte lumak atontzen, azken finean beraien kanpoko jantzia dira. Beraz, zaindu beharreko gauza bat, noski? Hemen ikusten da, banan-banan, gorputzeko luma guztiak. Pentsa, zuek egunean, jende bat ibiliko da, Zuen burua orrazten 6 ordu pasatuko bazen dute. Edo gehiago. Hortxe, espiloaren aurrian, orraztu alde batera, orraztu alde bestera, puntatxoak kendu, ebaki. Hauek egunero egiten dute gaztiak. Baina, guke lumarik ez daukagu. Baina jantzia pai eta hortxe bitzen gara jantziekin, egun batetan jantzitxo eta tondu, beste aipini, gainetik txubaskeroa, bestetik. Hauek ez, hauek horrela atontzen dituzte, eta noski, kopeta zuriak ere, mai, hori lehen ikusi dugune atzaskala lumak atontzeko. Beraien atzaparren diseinua da, eta horrekin orraztu egite dituzte lumak. Beitu eske da orrazi bat, orrazi perfecto bat. Ikusten duzu, Orrazia gu baino harinago hortxe, inventatuta, Lertxunek. Politxe benetan, Eta hori ontsi entzun duguna ere, kopeta zuri bat izango zen uretan, baina ikusi esen denpora, Hegaztiek atxeden hartzen batzutan esaten diguzue, zenbat lo egiten duten, da beti jaten ez daudenean, ikusten dituzue, atiak. Atxeden hartzen, lasai asko. Behitxu, enbidia ere ematen dute, Holan, horreleku batetan etzanda, begiak itxita. Behitu, arnasa zelan hartzen duten, gora eta bera. Eta ontxe erakutsiko dutzu gauzatxoa, hemen ikusten, behitu, ontxe zabaldu begia. Eta hemen ikusten dira, luma batzuk berriak, beste batzuk zarrak, adera gauei ikusten zaizkien, Segundo txat. Ikusten dituzuen nola, hemen dauden ja, luma batzuk desgastatuta, eta hauek ja askatu behar dituzte. Hemen, luma hauek, zuriak, hemen ikusten direna, oso desgastatuta daude, behitu. Fijatu hemen ere. Punta guztiak apurtuta. Horiek dira, orantxe kentzen ari diren lumak. Behitu, hemen ikusten dituzue. Zema luma dauden lurrian. Haber ikusten dugun beste bat, luma kaskarra hoekin. Egun batetan lumeri buruz hitzekin godotzuet, ze mundu hori itzela da, behitu. Honek, orain dinak nahiko berriak ditu. Orain dinok hau, lumaje dirdiratxuakin dago, eta denporatxo bat pasatuko du bota arte, lumak. Baina badaude beste batzuk, ia ikusten dugun, urbituko gara horrela, hemen dauden basateetara aprobetxatuko dugu, eta lo dauden. Honek ere
lumak nahi ondo. Baina buruan hasi da aldatzen. Bai, moztu da, katxiz, interneta saiatuko nahi saber zerbait daukadan kentzen. Hauxe, bai, kenduko dut. Listo. A ber, orain hartzen duen. Baizta, ontxe, etorri da. Ai. Zelako arazoa daukagun. Eta, bueno, ja, bukatzen ere joan beharko gara. Orduan, a ber, urbilduko naiz, ontxe, etorri dira hemen laguntxo batzuk. Moko zabalak, noski. Eta ontxe, ja, arratzaldero moduan, juerga. Hasiko dira janari bila, eta hemen basatiak, kopeta zuriak, moko zabalak oin ura edaten, bitu ze txulo dauden, sinkronizatuta, bitu, ura edaten. Claro, ur gazitan ibili dira, eta orain ura edan behar behitun, zelan edaten duten, eskina sartzen dute, moko berzio horrekin, eta albo batera egin, eta ala, tragotxoa. Beitu, eskinatik sartu, bai, egarri izan dira, segurenik, claro, honeke itxasadarrean ibili dira, eta, claro, honeke moko fina dira, eta azkenian mariskoa jate dute, batez ere. Eta mariskoak batzutan, igual gatzaskotxo bat dauka, egarri ere ematen duta, orain, bueno, ura edan behar. Oso ondo, beitu, zelan edaten duten, ze kuriosoa, ze moko horrekin ura edatea zaila, baina sartu behar dute mokoa, bera arte. Sumillers cazando un buen vino, bai, asiente. Es una pasada, mira, cómo están bebiendo ahora, después de haber venido de la marisma exterior, de agua salada. Y por supuesto, ahora ahí se les ve, tomando un traguito de agua. Bai, nipe bai, baitu Joana, nik ere ez nuen inoz ikusi, horrela edaten ura, eta horrela mokoa okertuz eta burua okertuz eta laterales sartuta, inoiz ez dut ikusi. Baitu, gaur ere nik lehenengo aldiz. Eta ikusten duzu hemen, hau gaztea dela, ez da un joven, egoak beltzak ditu primaria batzuk, beraz, gaztetxo, eta mokoan ere ikusten da gaztetxoaren seinalea. Ai, beta a saber, si se colocan o no. Benetan, nik ere lehenengo aldiz ikusi duana, Bai, Joana, benetan. Bitu, zelako intimitatetan gauden, horrein zelan aska egiten duen, horrelako irudiak ikuste oso zaila izaten da, Eta hau da gaztea, baina ja pubertaroan sartzen, ze mokoaren punta ere ja hori-horia dauka, horitzen dauka,
eta gero punta horiska agertuko zaio, eta kresta ere hasiko zaio. Baina oraindik iaz jaiotako mokosabal bat, 2019an. Beitu, ontxe ere ura daten. Beitu, hor lateral batera egin. Gusten duzu zelako moko berezia, Joder. Esta por lo menos ha comido un pincho de anchoillas. Hainbeste bider, elandu, ura. Beitu. Hauek igeri egiten ez ditut ikusi inoiz. Batzutan bainu hartzen eta bai. Baina mokosabalak normalean urra saletan eta ibiltzen dira. Sakonera gutxiko uretan. Baina agian uretara bota eskero ere igerian egingo dute, Beitu, horri ikusten zaio egoetako luma beltzak. Gaztea den seinale. Eta hala, onja kizkilea jatera. Tragotxo hartu eta oin pintxoaren bila. Amentxe, cuadrillan. Muy simpático, Gonzalo. Mira. Cada vez que ven algún peix, cosito de suerte. Son unos pájaros súper interesantes, benetan. Eta beraien nola jokatzen duten, da nola ibiltzen diren, atzo, utzi nizuen nolako argazki batekin, bi mokosabal zirriak egiten, zebiltzan. No sé si una pareja o... Pero... Bueno, sí, una pareja de espátulas. Haciéndose carantoñas, andaban. Y estuvieron un montón de tiempo rascándose una a la otra, pues creando vínculos, la verdad. Les Pachil Blanche. Franceses. Lofla. Alemanes. Leipela. Holandeses. Beraien jatorriko lekutik, Cullereiro galegos, Becplané katalanes, mokosabalak euskeraz, espatula eta spoonbill parkatu ingelesez.